Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres el Dios soberano y todopoderoso, Señor. Y te alabamos, Señor, porque lo que conocemos de ti nos lleva a adorarte, Señor. Nos lleva a reconocer que nosotros somos débiles, pero tú eres grande. Tú eres un Dios grande, misericordioso y piadoso, Señor. Aún en nuestras debilidades, tú eres bueno y fiel, Señor. Y Padre, descansamos en ti, en el pacto eterno que tienes con tu pueblo, Señor. Padre, te pido, Señor, que esta tarde me des facilidad de palabra, Señor, para expresar estas verdades a mis hermanos, Señor, de tal manera que nos volteemos a ti en adoración y alabanza, Señor, pero también nos gocemos con esta gran salvación. Bendice este tiempo y bendice a mis hermanos. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos meditando en el decreto de Dios y veremos el día de hoy que Dios no solo escogió a su pueblo, sino que también es quien sostiene al creyente a lo largo de su caminar cristiano. Y veremos cómo su infinita sabiduría y providencia nos asegura y resguarda toda la vida, lo cual nos debe llevar a glorificarle y alabarle por su eterno poder, sabiduría, bondad, misericordia y gracia. Así que mi anhelo es que nuestra fe sea fortalecida por su palabra en el poder del Espíritu. Y abordaremos estas doctrinas continuando con nuestro estudio de la Confesión Bautista de 1689. Estamos en el capítulo 3, en el párrafo 6, sobre el decreto de Dios. Y como tiene algunas semanas, voy a hacer un breve resumen de 2 minutos de cada punto, de cada párrafo, en pocas palabras. En el párrafo, si tienen sus confesiones, los invito a que las abran. En el párrafo 1 vimos que Dios ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede desde la eternidad, según su sabiduría y santísima voluntad, sin ser autor del pecado ni forzar la voluntad de las criaturas. Es decir, que su decreto establece todas las cosas sin eliminar la libertad humana o contingencia de las causas secundarias. En otras palabras, las establece u ordena, de tal forma que los eventos ocurren a través de medios naturales y o decisiones humanas. Y de esta forma Él nos muestra su sabiduría, poder y fidelidad.
En el párrafo 2 vimos que aunque Dios lo sabe todo, Él no decreta basado en lo que prevé. Es decir, no decreta por su omnisciencia, sino que decretó por su propia voluntad y propósito eterno. En el párrafo 3 vimos que la predestinación es parte de su decreto y que algunos hombres y ángeles son elegidos para vida eterna por medio de Cristo. ¿Recuerdan para qué es esto? Esta elección para vida eterna por medio de Cristo. ¿Alguien recuerda que era para alabanza de su nombre, para alabanza de la gloria de su gracia? Su gracia. Mientras que otros son, escuchen, dejados en su pecado para su justa condenación. Es su pecado, una justa condenación. Y esto es para alabanza de la gloria de... No. Su gracia es para los elegidos, para vida eterna. Pero para los que se pierden o son dejados en su pecado, para su justa condenación, esto es para alabanza de la gloria de su justicia. Justicia. Ambas son para la gloria de Él. Tanto los que son elegidos para la gloria de su gracia, se muestra la gracia inmerecida en los que son escogidos, pero al mismo tiempo también los que son dejados en su pecado, se muestra la gloria de su justicia. En el párrafo 4 vimos que estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados, hablando de escogidos y condenados, dice, son designados de manera fija, sin posibilidad de cambio en su número. Como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. En realidad, en contraparte, también conoce obviamente a los que no son suyos. Él conoce a los que son suyos, pero también conoce a los que no son, ¿verdad? El fundamento de Dios está firme. En el párrafo 5 vimos que la elección es por gracia, no por méritos humanos, ya que Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo, únicamente por su amor y voluntad, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Así que este es el contexto para el párrafo que vamos a ver el día de hoy, que dice, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Pudiéramos titular este párrafo como cuán grande y segura salvación, o también como lo estoy titulando, una salvación eficaz y soberana. Y lo dividiremos en 5 subtítulos.
y va a ser de acuerdo a cada... El párrafo, si lo pueden ustedes leer, van a ver que tiene un punto. Terminando cada idea, tiene 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces estoy subtitulando estos 5 puntos del párrafo, ¿ok? El primero lo estoy titulando Una salvación completa. El segundo, rescatados por Cristo. El tercero, el llamamiento eficaz. El cuarto, la perseverancia en la fe o la perseverancia de los santos. Número 5, una salvación exclusiva. Así que, punto número 1, una salvación completa. El párrafo empieza diciendo, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo es libre, de su voluntad, por el ejercicio libre de la libre voluntad de Dios, ha preordenado todos los medios para ello. Este punto nos dice que Dios no solo ha designado a los escogidos para la gloria, sino que también ha determinado todos los medios para alcanzarlo. En otras palabras, si hoy estamos en Cristo, tenemos que saber que Dios no solo nos escogió, sino que también ordenó todas las cosas y eventos para que llegáramos a fe. No es que tú hayas o yo haya sido muy bueno, o alguno de nosotros, o que hayamos sido más inteligentes o menos tercos, sino que Él ordenó todo para que un día lo reconocieras como tu Señor y Salvador. Pero no terminó ahí. No terminó el día que tú lo reconociste como tu Señor y Salvador, sino que también incluye todas las cosas y eventos para nuestra santificación. Lo voy a repetir. El Señor no terminó llevando solo todos los acontecimientos, incluidos tus pecados, como si fuera orillándote, no sé, a veces recuerdo o me viene a la mente como este juego, creo que se llama pinball, donde lanzas una bolita y rebota por todos lados y como que la va llevando hasta llegar a una única salida, ¿no? Como que me viene esta idea a la mente, ¿no? Como que el Señor ordenó todos nuestros acontecimientos en nuestras vidas, incluidos nuestras fallas y pecados, incluidos, para que un día lo reconociéramos como nuestro Señor y Salvador, para que un día reconociéramos nuestra miseria espiritual. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que todos, llegamos a la fe después de haber pasado un proceso de prueba, de salud, de carencia, de algo? Bueno, pues fue el Señor ordenando todo, incluidos nuestros pecados, ¿verdad? Pero el Señor no terminó ahí, sino que incluye todas las cosas y eventos para nuestra santificación, la cual inicia cuando el Señor nos concede fe, cuando nos concede arrepentimiento y fe y nos da un nuevo corazón. Porque cuando dice aquí la confesión a la gloria, está hablando de la glorificación de los creyentes. Hermanos, esta es una doctrina hermosa que tenemos que entender, y quisiera yo, no sé cómo pudiera transmitirles que el cristianismo no se terminó el día que ustedes ejercieron fe, ustedes, entre comillas, sino que es un proceso que continúa todavía, la salvación, la glorificación, hasta llegar a la glorificación del creyente. No es solo cuando se nos concedió el arrepentimiento y la fe.
la justificación y la adopción, sino que abarca también el proceso de santificación hasta que estemos en la gloria delante de Dios. Delante de Dios. Así es que, mis hermanos, esto aplíquenlo a sus vidas prácticas y diarias. Pruebas, tribulaciones, carencias. Tienen un fin. Tienen un fin, que es la santificación. Por eso somos llamados a vivir en el Espíritu, porque queremos ir creciendo en el Espíritu, ¿no? No en la carne. Porque mientras más vivas en la carne, déjame decirte que si eres escogido, pues el Señor al que ama disciplina. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y escuchen, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Escuchen esto, gracia y paz os sean multiplicadas. En otras palabras, su decreto para la salvación es completo, pues recibimos gracia y paz multiplicada hasta la glorificación. Seguimos recibiendo gracia del Señor. Socorro del Señor, consolación del Señor, sabiduría del Señor, amor. Y si estamos hoy, mis hermanos, vivos, es porque Dios así lo determinó. Porque nos es necesario, escuchen mis hermanos, nos es necesario como creyentes pasar por este proceso. Nos es necesario por este proceso de santificación por el Espíritu para alcanzar la gloria. Porque Dios nos ha dado fe. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A eso se refiere Pablo en el capítulo 8 que leímos, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las bendiciones y los beneficios necesarios. Así que, mis hermanos, los creyentes genuinos estarán a salvo de cualquier engaño. Y esto es por la gracia divina, porque así lo ha decretado Dios. Y aunque nosotros seamos débiles, Él es fiel, pues somos objetos de su especial amor redentor. Porque si estamos en Cristo es porque fuimos elegidos antes de la fundación y fuimos llamados mediante el Espíritu y el Evangelio para ser apartados y sin mancha en Cristo Jesús, teniendo como meta la gloria que veremos al estar delante de Él. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que, hermanos, si estamos en Cristo, las buenas obras tendrán que verse. En alguna forma, en alguna escala, pero tendrán que verse. No hay duda de ello. Porque la gracia de Dios cambia a las personas. La gracia de Dios cambia a las personas, de tal forma que ahora la persona puede hacer las buenas obras a las cuales Dios lo predestinó. Porque somos hechura suya.
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La salvación es completa y los medios están soberanamente ordenados desde la elección hasta la glorificación. Punto número 2. Rescatados por Cristo. La confesión agrega, por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. La confesión afirma la caída de los escogidos en Adán. El pecado heredado, la corrupción radical. Es decir, afirma nuestra condición de miseria, igual a la de toda la masa. Pero debido a la elección soberana, los escogidos son redimidos. Debido a la elección soberana, los elegidos o escogidos son redimidos. En otras palabras, rescatados. Los escritores enfatizan la liberación de una situación de esclavitud o peligro. Una situación en la que estábamos antes de venir a Cristo. Y una condición o situación en la que está todo aquel que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero el creyente ha sido redimido, ha sido rescatado, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Pablo les dice a los tesalonicenses que ellos habían sido escogidos, liberados de la ira, siendo rescatados por Jesucristo, por la obra de Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Pero noten que se los dice para que estuvieran alertas de su venida durante su vida, dando fruto de justicia, siendo fieles administradores en el poder del Espíritu. A eso se refiere con velar. A eso se refiere con velar. A que estén alertas. Pero también les dice que si morían, tuvieran la confianza de que vivirían con Él eternamente. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Igualmente le dice a Tito lo mismo, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos y para purificarnos. Lo que el apóstol le dice a Tito es que Cristo pagó el rescate y no solo nos liberó de la esclavitud, y no solo nos liberó de toda culpa y castigo, sino que también nos rescató de la iniquidad, de la maldad y corrupción que había en nosotros. Y escuchen, para purificarnos para Él mismo, dándonos ahora el anhelo y celo de querer caminar con Cristo en santidad. Yo pregunto, mis hermanos, ¿es este tu anhelo? ¿Es este tu anhelo? ¿Buscas querer caminar en santidad con Dios, esperando la glorificación,
buscas la santidad, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que hemos visto el punto número 2, rescatados por Cristo. Por lo tanto, los que son escogidos habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Mis hermanos, esto nos debe de llevar a una gratitud, a vivir en gratitud, en alabanza a Dios. Y la alabanza se ve como obediencia a la palabra de Dios. Ahora veamos el punto número 3, el llamamiento eficaz. La confesión agrega que los rescatados son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados. Por llamamiento eficaz se refiere a la acción soberana de Dios por la cual llama a los pecadores a la salvación de manera irresistible. De manera irresistible. Porque a diferencia del llamamiento externo que ocurre cuando el evangelio es predicado a todos, el llamamiento eficaz es interno y personal. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que obra en el corazón de los elegidos para que respondan con fe y arrepentimiento. En pocas palabras, el Espíritu Santo obra eficazmente a su debido tiempo en la salvación de cada creyente. Y no es de extrañarnos que este momento en nuestras vidas llega después de que reconocemos nuestra miseria. De que reconocemos que espiritualmente estamos en bancarrota. Cuando reconoces que eres pobre en espíritu. Cuando se escucha el evangelio, las buenas noticias, el Señor obra en aquellos que han llegado quizá a ese punto ya. Es un llamamiento interno y personal, porque el Espíritu obra en el corazón de los elegidos. Y este llamamiento es parte del plan de Dios y está ligado a la predestinación. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una salvación completa desde la elección hasta la glorificación. Y esto es a lo que están predestinados los escogidos, a ser llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, el cual obra en la persona a su debido tiempo para justificarla, adoptarla y santificarla. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y escuchen, para que no se nos olvide, según el puro afecto de su voluntad. Así que nosotros, como le dice Pablo a los tesalonicenses, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu,
y la fe en la verdad. Así que con esto llegamos al punto número 4, la perseverancia en la fe. La confesión agrega, y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Y guardados por su poder, no cualquier poder, no en tus propias fuerzas, no en tu inteligencia ni tu bondad, no. Guardados por su poder mediante la fe para salvación. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y se refiere a que los creyentes son guardados por el poder de Dios a través de la fe, con el propósito de alcanzar la salvación final. Noten cómo dice, guardados por su poder, por el poder de Dios, del soberano todopoderoso. Recuerden que cuando estudiamos los atributos de Dios y hablamos de la palabra todopoderoso, la referencia es que Él era todopoderoso, o el uso que se le daba mayormente, que era todopoderoso para bendecir, pero también para castigar. Pero para los creyentes, para los escogidos, es para bendecir. Porque la seguridad de la salvación no depende del esfuerzo humano en ningún momento, sino de la protección y resguardo divino. Pero no se confundan, ¿verdad? No digan, bueno, pues permiso para pecar, ¿verdad? No. Es por sus frutos los conocerás. Se va a evidenciar los que verdaderamente han creído, los que verdaderamente han sido regenerados por el poder del Espíritu. Porque la seguridad de la salvación también es mediante la fe, lo que significa que Dios preserva a los creyentes, y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vivamos en fe, mis hermanos, confiando en su promesa. No hay nada que desagrade más a nuestro Dios que la incredulidad, que desconfiemos de Él, que dudemos de su soberanía y de su todo poder. Seamos nosotros obedientes y confiemos en nuestro Dios bueno y benigno, bondadoso, misericordioso. Él quiere que nosotros vivamos en fe. Y para vivir en fe es bien importante, mis hermanos, que profundicemos en el conocimiento de Él. Cuando estés pasando por momentos de duda, de tribulación, como dice aquí Romanos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Sí? Así es. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Incluso todas estas situaciones, mis hermanos, están bajo el poder soberano y control soberano de Dios para nuestra santificación. Nosotros debemos de tener fe en nuestro Dios y confiar en su promesa. Cuando dice para salvación, está haciendo una referencia a la salvación completa que será plenamente revelada en el tiempo postrero. Esa es nuestra esperanza. ¿No acaso terminamos la confesión del credo? Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la vida eterna. Nuestro Señor nos rescató de la esclavitud, nos rescató de la ira, de nuestra miseria. Los escritores enfatizan que la salvación es un proceso en el que Dios sostiene a los creyentes
hasta el final, asegurando que su obra en ellos se cumplirá. 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que es reservada para nosotros, que somos guardados, escuchen, por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los cielos están reservados para los creyentes verdaderos, y los creyentes verdaderos son preservados o guardados para llegar al cielo por el poder soberano de Dios. Y la resurrección de Cristo de los muertos es la prueba de la herencia incorruptible que tenemos en los cielos, mis hermanos. La vida eterna. Él, como nuestro hermano mayor, nos marca el camino. Que somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Hermanos, ¿no es esto para adorar a nuestro Dios? ¿Para explotar en alabanzas? ¿Para vivir vidas en agradecimiento? Con esto llegamos al último punto del párrafo, donde la confesión enfatiza la doctrina de la elección soberana de Dios y afirma que la obra de Cristo, su redención, el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, la santificación y la salvación se aplica exclusivamente a los escogidos, es decir, aquellos que Dios ha predestinado para la vida eterna. Miren cómo dice: nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Es una salvación exclusiva. Quiere decir que solo los elegidos experimentan este proceso de salvación al creer en el Señor Jesucristo y depositar su fe y su confianza en Él. Juan 6, 64 y 65. Nuestro Señor diciendo: pero hay algunos de vosotros que no creen, que no tienen fe. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, les dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, resumiendo,
Dios no solo ha elegido a ciertos individuos para la gloria, no terminó ahí, sino que también ha determinado los medios por los cuales alcanzarán ese destino. Esto incluye la redención en Cristo, quien asegura nuestra salvación, el llamamiento eficaz mediante el cual los creyentes somos llevados a la fe por el Espíritu Santo, la justificación que nos declara justos ante Dios por la obra de Cristo, la adopción que nos hace hijos de Dios y herederos de su reino, la santificación por la cual los creyentes son transformados a lo largo de su vida, y la perseverancia en la fe, garantizando que nunca caerán completamente ni perderán la salvación. Solo los elegidos experimentan este proceso, pues es conforme al propósito soberano de Dios. Este párrafo enfatiza que la salvación no es solo un destino o un momento, sino es un camino cuidadosamente establecido por Dios para aquellos que Él ha escogido. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor, tu misericordia, Señor, tu sabiduría, Señor. Y Padre, no podemos más que explotar en adoración y alabanza, Señor, por esta salvación inmerecida, Señor, que es por gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a este llamado, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, a que con nuestras vidas glorifiquemos tu nombre, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.